Buenas tardes a todos los oyentes que se conectan a esta hora. Nos encontramos con el psicólogo Uriel García, quien ha aceptado nuestra invitación de hablar sobre este tema tan interesante y polémico. Muy buenas tardes, doctor Uriel. Bienvenido al programa. Gracias David, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Entender que son temas interesantes que se pueden ver desde un punto de vista psicológico y también espiritual. Entonces, vamos a hacerle al tema, ¿listo? Bienvenido al programa, Uriel. ¿Qué es la distorsión de la realidad y cómo se maneja en el área de la psicología? Claro que sí. La distorsión de la realidad viene siendo un trastorno que afecta directamente al pensamiento, ¿sí? Este trastorno implica la interpretación de realidades, porque puede ser desde un hecho muy simple que cambia totalmente la percepción dentro de una normalidad. Cuando se habla de normalidad, se habla de una sociedad donde tiene normas que crean acciones positivas. Entonces, cuando hay una alteración prácticamente a esa normalidad, se empieza a mirar una distorsión cognitiva, real, a nivel de sociedad. ¿Ha tenido usted casos que involucren las redes sociales en este tipo de situaciones? Normalmente estoy trabajando con la iglesia, con adolescentes y por particular también he tenido casos. Claro, cuando se habla de la distorsión de la realidad por temas de información que incluye redes sociales, eh, prácticamente es uno de los nichos más grandes donde se generan ciertos contenidos, ciertas situaciones, ciertas interpretaciones de pronto a chicos, jóvenes, adolescentes que aún en su grado de madurez no entienden como el contexto de situaciones y de ahí se generan ciertas distorsiones, ciertas interpretaciones no positivas en cuanto a las realidades que posiblemente estén presentando estos chicos en el nicho de la familia. ¿Cómo es la situación familiar en la mayoría de los casos? ¿Existe algún factor común o detonante que haga que las personas busquen refugio en juegos en línea o se sumerjan en las redes sociales? Dentro de los casos manejados, casi siempre la familia es como el principal, ¿sí? El principal motivo prácticamente de todas las decisiones de jóvenes, adolescentes, preadolescentes y la niñez. Entonces, prácticamente tienen un fuerte importancia la familia en cuanto a este tipo de situaciones. Entonces, si nosotros miramos que la sociedad sí de pronto tiene mucha información, muchas cosas, pero la familia como tal, como es el ente que cuida, que vela por los derechos y por todas las acciones de cada persona, que es esa semilla que va creciendo y que va siendo formada, pero vienen con bastantes miedos, bastantes formas de interpretar la realidad que hacen que el chico o el adolescente pierdan el sentir de una realidad social dentro de la normalidad. ¿Cuál es su postura ante el uso de las redes sociales? David, mi postura ante las redes sociales va aplicado a la madurez cognitiva, psicológica que tiene el niño en su desarrollo. Por lo menos un niño de 0 años hasta los 2 años no debería utilizar ningún tipo de pantalla, porque esto deteriora prácticamente su percepción cognitiva.
Entonces, estudios lo han realizado, lo han constatado prácticamente y lo han dejado en claro, pero como es una forma más fácil para controlar, para que el niño tenga su atención fija, entonces se ha permitido. ¿Es cierto que aquellas personas que juegan en línea son más propensos a este tipo de situaciones? Hablamos de la distorsión de la realidad. David, y la sociedad prácticamente nos ha enseñado a evadir la realidad, ¿sí? A evadir la realidad. Hay muchos papás que de pronto nunca quisieron ser papás y se mezclan en su trabajo, se mezclan en situaciones diferentes, menos dedicarle tiempo a sus hijos. Entonces, eso implica también desde ahí entender que si no hay atención en un chico, si no hay alguien que esté ahí al cuidado 100, entonces el niño prácticamente o el adolescente buscan maneras también de evadir sus realidades, porque la soledad es algo que cuesta trabajo y es algo que genera un desasosiego interno en todas las personas. Entonces muchas personas consumen sustancias psicoactivas u otro tipo de diversión para poder alejarse de las realidades y no sentir la soledad, no sentir aquella falta de atención que en la familia falta. Entonces, eso es como una de las cosas que hay que ponerle la lupa o el ojo para que las personas entiendan que si un chico, un niño, un adolescente se siente solo, él va a buscar la manera más fácil de entretenerse y ocupar su tiempo para poder seguir adelante. En caso de que ya en la familia haya un problema con alguien que esté sufriendo sobre la distorsión de la realidad, ¿qué debería hacer? Bueno, estos casos prácticamente no se ven tanto porque, como le digo, se busca prácticamente que el adolescente esté entretenido en algo, que no genere más molestia. Pero cuando empieza a crearse una fuerte motivación en el adolescente o en el joven a estar involucrado con estos juegos o en redes sociales, la mayor parte de su tiempo entonces se empieza a generar un desgaste a nivel de familia. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo perdimos, ¿qué pasó? Pero aquí la razón es dónde se perdió el límite, ¿sí? Si el límite se permitió y empezó el chico a tomar más tiempo, es ahí prácticamente donde hay que volver nuevamente a poner los ojos y decir, bueno, es aquí donde debemos restaurar. Entonces buscar generar límites de uso, límites en cuanto al tiempo, límites en cuanto a lo que se está permitiendo. ¿Para qué? Para que esta persona entienda que esa realidad a la que está motivado y que le dedica tiempo no genera prácticamente algo positivo para la familia, sino que genera un desgaste emocional, un desgaste físico y que añade cada día más problemas. ¿Existe algún tipo de regla general para no crear codependencia en las redes sociales? Yo creo que regla general no hay, David. Lo que hay es personas que han entendido a colocar límites ante el uso de videojuegos o ante el uso de redes sociales, y pues esto permite que la persona entienda que esto me da diversión, pero que no es la realidad o es algo que genera en mí una motivación para yo estar 100%. Entonces, cuando se genera dependencia o cuando se genera adicción, es cuando yo siento que debo estar todo el tiempo dedicando y estando ahí porque si no, no tengo otra cosa por hacer.
pero cuando hay una madurez psicológica o una madurez cognitiva, prácticamente la persona sabe qué tiempos hay para dedicar a esa situación. Entonces, si usted mira la niñez, la adolescencia o la juventud, algunas personas de estos chicos no tienen ese tipo de madurez. Por eso los papás son el ente más importante en cada uno de ellos para ayudarles a tener patrones y para ayudar a tener como esos límites fijos en cuanto a lo que es necesario para ellos. ¿Cuál sería la mejor manera para guiar a los niños o adolescentes acerca de la distorsión de la realidad? Para prevenir las distorsiones cognitivas, está la responsabilidad primero de los padres, porque ellos son sus cuidadores y son quienes les dan el acceso prácticamente al uso de celulares o el uso de videojuegos. Entonces ellos son los primeros que deben estar totalmente conscientes de qué están entregando a sus hijos, estar totalmente conscientes de qué puertas se están abriendo ante sus hijos, y por ello ellos deben estar preparados para tener límites y para conocer prácticamente que es un regalo, sí, es un obsequio, pero es algo que les abre puertas o que genera otros tipos de conocimientos que de pronto aún ellos no están preparados. Entonces, importante que los papás sean muy conscientes de qué están dando a sus hijos, qué están llevando a conocer a sus hijos, porque a veces decimos, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Sí? Si nosotros mismos somos los que dimos como ese paso para que ellos tuvieran acceso a dicha información o a dicho proceso. No quiero decir que se abstenga, pero que se dé y se conozcan los tiempos para que el niño aprenda de que tengo una responsabilidad aún más y que debo tener límites sobre esas responsabilidades que me dan. Envíe un mensaje a los oyentes de Redes al Límite y denos alguna recomendación sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones. Claro que sí. Uno de los mayores consejos es primero, pues entender de que la tecnología prácticamente ha desarrollado y se ha hecho más visible aún en estos momentos. Pero, ¿cómo estamos preparados como padres para poder dar a nuestros hijos razones lógicas en cuanto a esa información que se maneja o a ese tipo de emociones que sienten al utilizar videojuegos y juegos en línea? Entonces ahí es donde el papá o la mamá deben estar preparados, porque si ellos quieren dar ese tiempo de esparcimiento o ese tiempo de diversión, ellos también deben estar preparados para conocer cuál van a ser las acciones de sus hijos. Porque ahora, si yo le doy a mi hijo un dulce y sé que el dulce lo activa, sé que el dulce, entonces yo debo estar preparado para que cuando el niño esté activo, yo saber cuáles van a ser las acciones del niño y yo poder tener control o poder llevarlo a que disfrute de esas cosas que está viviendo. Pero si no estoy preparado, genera una dificultad tanto para la familia como para el niño. Muchas gracias, Uriel. La verdad ha sido interesante tenerte aquí en esta entrevista. Deseamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias al programa y gracias a usted, David, por permitirme tocar estos temas. Qué lástima que no haya más tiempo, pero con gusto estamos para servir y para conocer un poco más acerca de estas situaciones que se presentan. Saber que día a día se conocen más y más temas y más casos en cuanto a las situaciones
que están generando un daño cognitivo en la niñez, en la preadolescencia y en la adolescencia. Y estamos teniendo ahorita jóvenes con dificultades difíciles y con dificultades que toca pedirle al Señor siempre que nos ayude. ¿Por qué? Porque se pierde la verdad ante toda la información que recibimos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.